Criterios diagnóstico. La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa tiene las características básicas de rechazo a mantener un mínimo peso del cuerpo, un temor intenso a ganar peso, una percepción distorsionada de la imagen corporal, amenorrea en las mujeres. Se ha descrito dos subtipos de anorexia, el tipo restrictivo, en donde no ocurre la conducta de atracarse o purgarse, y el tipo atracarse-purgarse, en el que se dan las dos o una de las dos conductas bulímicas. Criterios diagnósticos. La bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se caracteriza por a. Atracones recurrentes, caracterizados por los dos síntomas siguientes. Ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo en cantidad superior a la que comería la mayoría de la gente. Sensación de pérdida de control sobre la conducta de comer durante el episodio de ingesta voraz. B. Conducta compensatoria, inapropiada para evitar la ganancia de peso, como la provocación del vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, ayuno o de ejercicio excesivo. C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas ocurren como promedio al menos 2 veces a la semana durante 3 meses. D. Distorsiones de la imagen corporal. E. La perturbación ocurre exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Los criterios diagnósticos describen dos subtipos de bulimia nerviosa. Tipo purgante. Describen a los pacientes que combaten los atracones por medio de episodios regulares de vómito autoinducido y el abuso de laxantes o diuréticos. El tipo no purgante. Describe a los pacientes que ayunan o hacen ejercicio de modo excesivo, con el fin de compensar los episodios de la conducta de atracarse, pero que no abusan normalmente de laxantes diuréticos o el vómito autoinducidos. Planificación de las comidas. Una de las principales metas del tratamiento consiste en enseñar al paciente a planificar comidas más equilibradas, con la finalidad de fomentar hábitos alimenticios más saludables. Además, se busca variar los alimentos consumidos por los pacientes con anorexia y bulimia, que se caracterizan por tener una dieta estricta que puede ser ritualista, en la que se evitan ciertos alimentos denominados prohibidos, a menos de que se realice la conducta purgativa después de comer. En esta fase del tratamiento se busca la ayuda de un dietista, que se encargará de preparar un plan de comidas que garantice la ingesta de calorías suficientes para ganar de peso, en caso de pacientes con anorexia nerviosa, y para resaltar la importancia de hacer 3 comidas nutritivas. Al planificar las comidas se introduce de manera sistemática los alimentos prohibidos, empezando con aquellos menos temidos, hasta los más temidos. Para esto, se desarrolla una jerarquía de alimentos prohibidos con el paciente. En la mayoría de los casos, se busca que el paciente aumente medio kilo por semana, por lo que se le añaden 500 calorías al día a la dieta de la persona. En un principio, el dietista prescribe los alimentos que se van a ingerir y posteriormente solo ayuda a los pacientes a seleccionar las comidas en base a un programa de cambio dietético. Luego de cada comida, se registra el porcentaje de cada alimento que se ha consumido y se anotan las observaciones. Durante las 24 horas siguientes, el dietista calcula el porcentaje de calorías y estos datos se comparan con los cambios en el peso, con la finalidad de progresar hacia el peso ideal. A continuación, se muestra un formato de planificación de comidas que se utiliza en algunos programas de hospitalización total o parcial. Además de la planificación de las comidas, es necesario utilizar otras técnicas que consoliden la modificación de la conducta de comer. Una de ellas puede ser el control de estímulos, que funciona para controlar los atracones y las conductas purgativas en la bulimia. Mediante este procedimiento, se extinguen los estímulos ambientales que hacen más probables las conductas. Se busca que el paciente consuma 3 comidas al día, a la misma hora y en el mismo lugar. Las aproximaciones sucesivas a las conductas alimenticias deseables deben ir seguidas de reforzamiento positivo, para que de esta manera se aumente la adherencia al tratamiento. Además, se puede hacer uso de los contratos conductuales, en los que se especifican los objetivos conductuales sobre la conducta de comer. Estos también han demostrado aumentar la adherencia al tratamiento. Además de la planificación de las comidas, es necesario utilizar otras técnicas que consoliden la modificación de la conducta de comer.
Una de ellas puede ser el control de estímulos, que funciona para controlar los atracones y las conductas purgativas en la bulimia. Mediante este procedimiento se extinguen los estímulos ambientales que hacen más probables las conductas. Se busca que el paciente consuma 3 comidas al día, a la misma hora y en el mismo lugar. Las aproximaciones sucesivas a las conductas alimenticias deseables deben ir seguidas de reforzamiento positivo, para que de esta manera se aumente la adherencia al tratamiento. Además, se puede hacer uso de los contratos conductuales, en los que se especifican los objetivos conductuales sobre la conducta de comer. Estos también han demostrado aumentar la adherencia al tratamiento. Técnicas de intervención. La exposición a la tentación con prevención de la respuesta. Objetivos. Trata de eliminar comportamientos purgantes y no siempre es eficaz para modificar los atracones. Puede emplearse para modificar directamente la conducta de los atracones. Procedimiento. Inicialmente se debería desarrollar una jerarquía de estímulos que provoquen los atracones, desde una baja posibilidad de atracones hasta una alta. Estos estímulos antecedentes de los atracones los presenta el terapeuta utilizando la exposición en vivo. Se evita el atracón y se le pide al paciente que hable de los pensamientos y los sentimientos relativos al deseo voraz hacia la comida, y se le instruye para que evalúe la fuerza de los impulsos a atracarse. Se enseña al paciente a que se lleve a cabo el procedimiento sin la ayuda del terapeuta. Procedimientos cognitivos. La modificación de actitudes y creencias irracionales es un componente esencial en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Los objetivos de estos procedimientos cognitivos son, primeramente, modificar las cogniciones erróneas sobre el peso, imagen corporal y nutrición mediante la reestructuración cognitiva. Y también ayudar al paciente a reconocer los pensamientos distorsionados y a cuestionarlos mediante verbalizaciones racionales. En cuanto al tratamiento cognitivo-conductual aplicado a la bulimia nerviosa, Feldburg y Cooper en 1989 elaboraron un protocolo que consta de 3 etapas. En primer lugar, se tiene una etapa de introducción y educación. En segundo lugar, una etapa de reestructuración cognitiva. Y en tercer lugar, una etapa de prevención de las recaídas. En cuanto a la introducción-educación, en esta etapa se le presenta al paciente el modelo cognitivo. Se busca también educar al paciente sobre la etiología y mantenimiento de la bulimia nerviosa y también presentarle los objetivos del tratamiento. En cuanto a la etapa 2, reestructuración cognitiva, se tiene que en esta fase se toma como modelo la terapia cognitiva de Beck para la depresión. Esta segunda etapa se centra en lo que es el cambio cognitivo. Aquí se busca explicar al paciente la relación entre pensamientos, sentimientos y conductas, y se le insiste en la importancia de su participación activa. También se debe vigilar y se le debe pedir al paciente que registre sus pensamientos irracionales en relación a la comida, a la ganancia de peso, a la imagen y a su peso corporal. Acá también se busca presentar respuestas racionales para sustituir el racionamiento disfuncional. Se le anima al paciente para que considere las alternativas racionales. En esta segunda etapa, también se le plantea al paciente la realización de conductas que pongan en duda las creencias disfuncionales. En cuanto a la etapa número 3, que es la prevención de las recaídas, en esta se busca y se emplea una combinación de técnicas cognitivas y conductuales para asegurar que se van a mantener las ganancias del tratamiento. Por ejemplo, se puede utilizar la exposición con prevención de la respuesta para fortalecer las reacciones conductuales y cognitivas saludables del paciente hacia la comida. En general se tiene que los enfoques cognitivos para la anorexia nerviosa no se han estudiado tan ampliamente como aquellos enfoques de tipo cognitivo orientados hacia la bulimia nerviosa. Sin embargo, durante las investigaciones realizadas se ha encontrado que es posible modificar la terapia cognitivo-conductual para la bulimia nerviosa
y emplearla también en programas multidisciplinarios de tratamiento para la anorexia nerviosa.